Academia Colombiana de Jurisprudencia. 130 años. Iniciamos la segunda sesión que tendrá como eje temático el marco constitucional de la actividad económica, libertad de empresa, iniciativa privada e intervención de la economía. Tendremos 1 hora y media para esta sesión que moderará el doctor Sergio Muñoz Laverde, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, exdirector del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Javeriana, conjuez de la Corte Constitucional y conjuez del Consejo de Estado. Es un honor tener con nosotros para esta sesión también al doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente, ministro, embajador y decano de la Universidad Javeriana. Igualmente, damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Restrepo, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia de Historia y de la Academia de Ciencias Económicas, ministro, embajador y senador. Gracias por acompañarnos. También, doctor Hugo Palacio Mejía, gerente del Banco de la República, ministro, director para Perú y Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, profesor, asesor y litigante en Derecho Constitucional y Económico. Cerramos este cartel de lujo con el doctor Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional y magistrado. Fue viceministro de Agricultura y viceministro de Jurídico de Ecopetrol. Damos inicio a este panel. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor moderar este panel, integrado por juristas de las más altas calidades, los acaban de presentar. Quiero agradecer muy especialmente a la Academia, a la Comisión de la Mesa por haberme designado para moderar esta importantísima sesión, que como se acaba de recordar, versa sobre el marco constitucional de la actividad económica y se complementa libertad de empresa, iniciativa privada e intervención en la economía. Por el momento que vive el país, difícilmente puede uno pensar en un tema de mayor trascendencia. En momentos en los que se habla, ya lo hemos oído hoy suficientemente, de reformas constitucionales, procesos constituyentes, asambleas constituyentes y otros temas relacionados con la economía. Se nos plantea o se ha planteado ideas de crecimiento. En fin, el tema económico es quizás uno de los más sensibles. Por eso, desarrollar este panel creo que va a ser de la mayor importancia en este foro. Hemos decidido que la metodología, más que presentaciones individuales, pueda ser un conversatorio, que entre todos podamos construir una serie de ideas que hemos venido preparando. Ojalá al final con la intervención de ustedes, si el tiempo nos lo permite, nos encantaría que al final pudieran hacerle a los panelistas las preguntas que ustedes consideren importantes. Como el tema es denso, largo y el tiempo escaso, procedamos de inmediato. Parece importante comenzar con un marco constitucional sobre el tema económico. En ese sentido, yo le pediría en primer lugar al doctor Juan Carlos Esguerra que nos haga un planteamiento sobre eso, el marco constitucional del sistema económico, y sobre eso poder identificar el modelo económico que ha consagrado nuestra Constitución. Y a partir de ahí empezaremos a desarrollar una serie de ideas de la más alta importancia, especialmente por la coyuntura que estamos viviendo. Doctor Esguerra. Muchas gracias, doctor Muñoz. Señor presidente y señores dignatarios de la Academia de Jurisprudencia, apreciadas y apreciados colegas de la Academia,
compañeros de panel, mira uno alrededor y recuerda uno aquella parte de la historia sagrada que habla de cuando niño llevaron a Jesús a reunirse con los doctores. Eso me ha pasado a mí sin ser Jesús, lo cual es bastante complicado, pero es lo que encuentro. Estoy rodeado de los doctores. Muy bien. Para responder, doctor Sergio, a la pregunta que usted ha formulado, yo creo que lo primero que cabría decir, aun cuando suene superfluo, es que el marco constitucional de la actividad económica al que se refiere nuestro panel está conformado ciertamente no solo, como podría parecer en principio, por el título 12 de la Constitución que establece el régimen económico y que comienza definiendo lo que dice el subtítulo de nuestro panel, que es el de la actividad económica y la intervención del Estado en la economía. Por supuesto, en ese título 12 queda claramente establecido que hay libertad de empresa, que hay libertad de competencia, por una parte, y por la otra, que en todo caso el director general de la economía será el Estado. Pero todo eso tiene que entenderse dentro del marco que conforma toda la Constitución, porque no son pocas las disposiciones del régimen constitucional que tocan con este asunto y que lo explican, lo orientan, señalan su sentido y señalan su alcance. Por ejemplo, entre los principios fundamentales de la Constitución, ni más ni menos que el que se refiere a la definición de Colombia como un Estado social de derecho. Eso es fundamental a la hora de hablar del régimen económico de la Constitución, que estamos hablando de un régimen económico en un Estado social de derecho, es decir, en un Estado de derecho que tiene vocación social, que tiene sentido social y que tiene esa orientación. Al mismo tiempo, el concepto que también está establecido en el artículo 1 de la Constitución de la dignidad humana. No puede concebirse la idea de definir un régimen económico sin considerar en primer término el tema de la dignidad humana, que está incluso por encima de la estructura, de la definición, de la afirmación, de la definición y de la orientación del poder que hace la Constitución y dentro de él del poder económico. Tiene que ser perfectamente evidente. La Constitución habla también, dentro de los artículos primeros, de la promoción de la prosperidad general y de la garantía del orden, la prevalencia del interés general y la prevalencia del interés público sobre el interés particular. Son una serie de conceptos, son una serie de postulados que por supuesto están ahí, subyacen a la idea de lo que debe ser el régimen económico de la Constitución. Por otro lado, la Carta de Derechos, toda ella, el planteamiento que se hace en la Carta de Derechos de unos derechos individuales y de unos derechos colectivos, tocan también, por supuesto, con el tema del régimen económico, comenzando por la afirmación que hace el artículo 58 de la propiedad privada como una función social. También, por supuesto, tiene que ver directamente con estos asuntos que conforman el marco constitucional del régimen económico. El manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, la propiedad del subsuelo y de los recursos no renovables que afirma la Constitución como propiedad del Estado, la necesidad de la protección del medio ambiente, la Constitución misma de la que se ha dicho, y creo que está bien decir, es una Constitución con orientación verde. Esa orientación verde también tiene que influir, por supuesto, en la dinámica de la economía, en el manejo de la economía, en la fijación de las políticas económicas. Y una última referencia que quisiera hacer a ese marco, porque me parece que ese marco bebe de la historia de nuestras constituciones. Hago referencia a esto para comenzar recordando algo que dijo en su introducción al estudio de la Constitución colombiana Alfonso López Michelsen, que dijo: nuestro derecho público es un derecho público que nace con la bula intercetera del Papa Alejandro VI en 1493, en donde se establece como precepto fundamental la obligación que hay para los conquistadores de proteger a los indígenas, a los aborígenes que encuentren en las Indias, de proteger sus derechos, de proteger sus personas, de proteger su patrimonio. Eso dio lugar a lo largo y ancho de la colonia,
a las leyes de Indias, que fueron leyes que establecieron toda una legislación proteccionista, una legislación con sentido social, un sentido social que, dice el propio López Miquelsen, se perdió en alguna medida con la independencia, que la reemplazó por las ideas, por la formulación extrema de las ideas liberales e individualistas de aquella época y la exaltación de los derechos individuales. Sin embargo, y con esto termino esa breve presentación, sin embargo, en nuestras primeras constituciones no todo fue individualismo. Hay una disposición muy bonita, la del artículo 177 de la Constitución de 1821, que cuando consagra y afirma en mayúsculas sostenidas el derecho de propiedad, establece que, sin embargo, puede haber casos en los cuales la necesidad pública pueda dar lugar a que, a cambio de una justa compensación, haya un régimen expropiatorio. Es decir, es algo que se conserva de esa legislación proteccionista y de esa legislación social que existió durante los tiempos de la colonia. De manera que, para mí, el marco constitucional está conformado por todo eso, por la Constitución toda, por la historia de la Constitución, y eso explica bien la realidad de la Constitución. Mil gracias. Quisiera, sobre esa base, ir un poco más adelante sobre el modelo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene definido de tiempo atrás que nuestro modelo económico es un modelo de economía social de mercado. Quisiera que ahondáramos un poco en esos conceptos. Social de mercado, porque a partir de ahí me parece muy importante poder identificar los actores fundamentales de la economía, no solo desde la perspectiva de los particulares, sino desde la perspectiva estatal, porque, como lo acaba de recordar muy bien el doctor Esguerra, la dirección de la economía está en el Estado, con una serie de limitantes que están señalados en la Constitución. Quisiera preguntarle al doctor Esguerra, por supuesto a todos los demás, si podemos ahondar un poco en esa noción de economía social de mercado y sus protagonistas. No sé, doctor Linares, por ejemplo, como magistrado de la Corte, si nos puede ilustrar un poco sobre esas posturas. Todos, por supuesto. Esto, como lo hemos acordado, insisto, es conversatorio, no hay una preparación de discursos individuales, sino de conversación sobre todos estos temas, que fue lo que hemos definido para esta sesión de hoy. Gracias, doctor Sergio. En primer lugar, mis saludos al señor presidente, a la mesa directiva de la Academia de Jurisprudencia, agradeciendo mucho esta invitación, y a todos los amigos y académicos presentes en esta importante reunión. Antes de profundizar en el tema que usted nos propone, yo quisiera hacer una reflexión más previa de cierta coyuntura. Esta mañana estuvimos hablando y escuchando sobre todo unas magníficas presentaciones sobre modos y maneras aceptables y no aceptables para modificar eventualmente la Constitución colombiana. Yo quisiera agregarle a eso un poco una voz de alerta, de defensa de la Constitución en estos momentos. Y lo digo, por ejemplo, leyendo, como leí ayer con cierto escalofrío, una importante entrevista que le hicieron los medios al señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor Reyes. Una declaración que sería para que el país se estremezca, en donde él dice, con todas las letras, que el gobierno deliberadamente está incumpliendo fallos de la Corte Constitucional. Y lo dice y lo ilustra con algunos ejemplos de las últimas sentencias. Se nota una malquerencia realmente del gobierno actual frente a la Constitución que ya tenemos. No solo porque haya propuesto en una lista epiléptica de 9 caminos que nos recordó esta mañana Fernando Carrillo modificarla, sino que lo que ya hay
le están disparando por todo lado. Decir, ver unas manifestaciones amedrentando e intimidando a la Corte Constitucional para que falle en tal o cual sentido alguna ley que está bajo su estudio, pues no deja de ser una cosa también muy alarmante para Colombia. Entonces estamos no solo viendo y evaluando cómo se debe reformar, si es del caso, la Constitución, sino cómo se le va a defender frente a este ataque en donde se le está disparando desde todas las murallas habidas y por haber. Ya entrando en el tema que usted nos propone, doctor Muñoz, yo quisiera decir algo. El lenguaje político también tiene mucho que ver con este análisis constitucional. ¿Y cuál es el lenguaje que estamos escuchando, sobre todo de las trincheras gubernamentales y presidenciales? Nos acaba de recordar el doctor Juan Carlos Erguerra que la Constitución del 91 es una carta política que defiende la economía social de mercado. Pues bien, el lenguaje que venimos escuchando desde hace varios días repetidamente es que muchas circunstancias, muchos eventos, se les trata como si, por ejemplo, cómo se ha tratado de desconceptualizar y de maltratar entidades como la CREG, diciendo que es una invasión que se ha hecho de los fueros presidenciales, la de regular la energía y todas las otras atribuciones que tiene esta entidad. Y cuando el Consejo de Estado sale y le dice, no señor, es que esa facultad de regulación está asignada a la CREG y no a la presidencia, inmediatamente llueven rayos y centellas. Y la culminación de esta paradoja se ha visto, por ejemplo, cómo el gobierno ha preferido mantener a la CREG en interinidad por ausencia de quórum, por no nombrar reguladores expertos que puedan acreditar experiencia como la ley lo exige y como el Consejo de Estado lo ha recordado en varias ocasiones, con el argumento que es que si tienen experiencia, pueden estar contaminados, mal contaminados de experiencias adquiridas en el sector privado. Entonces hay realmente una prevención permanente en el discurso muy grave, muy quebrantador de estos principios generales del modelo económico colombiano consagrado en la Constitución. Gracias, doctor Restrepo. Me parece que el punto de coyuntura es importante desarrollar. Creo que está claro cómo es el modelo constitucional de economía, cómo el mercado está siendo atacado. Yo quisiera hacer énfasis en el sesgo que tiene la denominación de este panel sobre libertad de empresa, iniciativa privada. Mi lectura de las normas constitucionales me lleva a afirmar que la Constitución está llena de eso, sobre el fundamental de libertad. Pues hay normas que desarrollan esa libertad de empresa, libertad económica, libre competencia, propiedad privada, en fin. Pero por supuesto hay que equilibrar a los actores. Esa iniciativa, esas libertades nunca son omnímodas. Eso es absolutamente claro para todos. El Estado y los valores de la Constitución. Y yo lo que diría es que me siento aquí, digamos, con mis profesores de Derecho Económico,
Pero eso no quiere decir que no tenga una opinión al respecto. Primero, doctor Juan Camilo, yo resalto lo que usted señala en el sentido de que las decisiones judiciales se tienen que cumplir, y yo creo que esta academia y la rama judicial en general y la Corte Constitucional en particular, pues a veces no concordamos o no nos gustan sus decisiones, pero yo creo que las decisiones de la Corte y de cualquier Corte como el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia deben cumplirse, y en eso yo resalto lo que señala el doctor Juan Camilo. Respecto del tema de la sostenibilidad fiscal, yo creo que la Corte Constitucional recientemente, con la llegada del doctor Ibáñez, empezó a aplicar un criterio que yo creo que se les olvidó a los constituyentes aquí presentes, que es el criterio de sostenibilidad fiscal. Ese fue un criterio que se introdujo en el año 2011, pero que venía, digamos, tenía sus raíces ya en el Estatuto Orgánico del Presupuesto que redactó el doctor Hugo Palacios. A los que les interese esta historia, hay un artículo de Armando Montenegro sobre la tecnocracia en Colombia, donde describe todos los esfuerzos que ha hecho la tecnocracia colombiana en utilizar esquemas institucionales para controlar los excesos de deuda. El doctor Juan Camilo, como ministro de Hacienda, le tocó la ley 617. Ya antes de esa ley estaba la ley 358, que establecía una especie de semáforo para la adquisición de la deuda pública. Y aquí se muestra que las crisis, en el artículo de Montenegro, se muestra que las crisis que sufrió Colombia en los años 82, 83, tal vez al doctor Hugo le tocó vivirla como gerente del banco, pero también la crisis del 98, 99, esas crisis mundiales que afectaron seriamente a la economía colombiana. Hubo instrumentos, incluso anteriores a la Constitución del 91, para, digamos, canalizar y limitar de gasto del sector público. Y en ese sentido yo resaltaría una ley, que es la ley 819 del año 2003, que muy juiciosamente el doctor Ibáñez ha aplicado, su artículo 7º, que es un artículo que parecía olvidado y que señala que toda norma, ya sea propuesta por el Ejecutivo o propuesta por el Congreso, debe tener un análisis de impacto fiscal. Esa ley del 2003, que es producto, digamos, de finales del gobierno de Pastrana y que se implementó luego cuando Carrasquilla era el ministro de Hacienda de Uribe, me parece muy importante porque es el germen de toda una serie de desarrollos recientes, como es el criterio de responsabilidad fiscal en el año 2011, como es el incidente de impacto fiscal, una ley especial que hay que demandarle en algunos temas, después podemos referirnos a eso, porque suspende la decisión de la Corte mientras se estudia el incidente de impacto fiscal, que a mí me pareció un poco extraña esa norma. Pero también está la creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es una institución nueva, que hoy en día está en ciertas tensiones con el Ministerio de Hacienda, pero digamos, se creó el CONFIS, que se creó en el año 89, se creó adicionalmente la regla fiscal, que es un mecanismo, digamos, de autocontrol por parte del Congreso, y adicionalmente a eso, pues estaban las leyes tradicionales de aumento de cupo, endeudamiento, pero que hoy en día resultan innecesarias, existiendo, digamos, el marco fiscal de mediano plazo, que es otra novedad de la ley 819 del 2003. Entonces yo, digamos, resalto el tema del criterio de sostenibilidad fiscal, resalto el tema de la regla fiscal, resalto el tema del incidente de impacto fiscal. Todos son mecanismos, destaco el Comité Autónomo de la Regla Fiscal como mecanismos que se han creado anteriores a la Constitución del 91, pero que con la Constitución del 91, digamos, se han establecido para, de cierta manera,
ponerle freno a los excesos de gasto de cualquier gobierno, independientemente, digamos, del gobierno en el que estemos. Yo lo que creo es que el modelo económico lo cambiamos cada 4 años con las elecciones y eso se ve reflejado básicamente en el Congreso de la República, que si uno revisa el texto de la Constitución y el relato que nos hizo Juan Carlos, a través de todos los artículos por allá aparece una palabra muy importante que dice que la ley. Generalmente la ley es la que define en el fondo, en últimas, cuál es el modelo económico que tiene una sociedad. Gracias, doctor Linares. Pero se quedó un poquito en el tintero la pregunta de emisión. ¿Ustedes consideran que el momento en el que vive el país está como para un tema de emisión de moneda con los propósitos que se han señalado por el gobierno? Yo voy a hablar corto para responder su pregunta, porque aquí tenemos personas que han estado al frente de las responsabilidades monetarias, pero yo lo único que diría es que la Constitución del 91 tiene de cierta manera un candado que, como yo lo leo, es la unanimidad de la Junta para esos efectos. Entonces, se necesitaría, para que se pueda emitir y se puedan prestar esos recursos al gobierno, una unanimidad de la Junta, lo cual es un buen candado para evitar, digamos, no cumplir con el mandato central del Banco Central, que es proteger el poder adquisitivo de la moneda. Sí, de acuerdo. Efectivamente, dentro del régimen constitucional que tenemos es absolutamente improbable que el Banco de la República pueda facilitar con recursos de emisión crédito al gobierno. El Banco de la República pues tiene, digamos, esta ancla sobre la cantidad de moneda que está circulando, parte de la cual, por supuesto, sería la que vendría de un eventual financiamiento al gobierno. Y tiene, además de ese control sobre la cantidad de la moneda, pues el deber de buscar por todos los otros mecanismos a su alcance, uno de los cuales es muy importante, casi que sustancial hoy dentro de las políticas que manejan los bancos centrales, es la tasa de interés. Entonces, teniendo la función constitucional de mantener, digamos, la capacidad adquisitiva de la moneda, es decir, impidiendo que la inflación se desborde, el Banco de la República es muy improbable que vaya a actuar como financiador del gobierno. Quisiera hacer una pequeña anotación sobre el tema de la emisión y tal vez volver un momento sobre el tema del presupuesto, desde el prisma constitucional, que está muy en primera línea hoy en día su discusión. Cuando uno lee que en la Argentina se llegó a la desmesura, no hace mucho, de que el 60% del gasto público fue financiado con créditos al gobierno del Banco Central de la Argentina, pues no es sorprendente las delirantes cifras de inflación a que llegó el país austral y que ahora están tratando de bajarlas, sino que se aprecia la importancia de esta norma que han mencionado los doctores Linares y Hugo, de que la emisión no se puede hacer salvo voto unánime de los directores para financiar el gasto público, porque la financiación deficitaria del gasto público ha sido, como lo muestran todas las experiencias, sobre todo el cono sur latinoamericano, la puerta de entrada a las hiperinflaciones. El constituyente del 91 dejó ese postigo abierto de que podría haber, pero con unanimidad de los directores, financiación del gasto público, pensando, como dan cuenta las memorias y los anales de la Corte, de la Asamblea Constituyente del 91, para un evento de gran recesión, una especie de situación como la de los años 30 del siglo pasado, en donde podría justificarse, repito, con voto unánime de los directores, un crédito de emisión.
Pero quisiera decir dos palabras adicionales a las que ya se han mencionado sobre el tema del presupuesto y sobre todo en función de lo que estamos viviendo en este momento. Fue siempre timbre de honor y regla de oro del derecho presupuestal, tanto en Europa como en América Latina a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX, que los presupuestos que se presentaban a las cámaras eran presupuestos en equilibrio, es decir, presupuestos en los cuales la suma aritmética de los ingresos provenientes del tributo y de la deuda eran aritméticamente iguales al programa de gastos. Y se juzgaba el éxito de una gestión económica tanto en cuanto se acreditara que se había cumplido con la ejecución equilibrada del presupuesto. Los constituyentes del 91, con buen juicio, en una discusión en donde participaron muy activamente, entre otros, el doctor Palacio Rudas, que relata en el libro que nos entregó esta mañana el doctor Zafra, y Guillermo Perry también, dijeron, mire, eso del equilibrio presupuestal, ese dogma del equilibrio presupuestal es simplemente una cosa tautológica o meramente formal, porque cualquier presupuesto se puede presentar formalmente como presupuesto equilibrado a pesar de que sea un presupuesto financieramente desequilibrado. Basta, cuando se prepare el presupuesto, o inflar los ingresos o inflar lo que se puede razonablemente obtener por la deuda o reducir el programa de gastos. Entonces es mejor, dijeron los constituyentes del 91, que las cosas se presenten en función de un principio presupuestal a menudo olvidado, pero que existe, que se llama el de la sinceridad presupuestal, que sea el gobierno sincero cuando presente el presupuesto y si está desequilibrado, que lo diga, como sucedió este año y como había sucedido también en el pasado. El presupuesto ya después del 91 se puede presentar desequilibrado a consideración de las cámaras. Es decir, el programa de gastos puede exceder el estimativo cierto y sincero de los en que se aforen los ingresos. Pero si eso se da, agregó el constituyente del 91, entonces tiene que presentarse una ley paralela, simultánea al presupuesto, que es lo que se llama la ley de financiamiento, que no es más que el nombre piadoso de las reformas tributarias, en donde se le diga al Congreso o se le solicite autorización de nuevas rentas o ajustes de las existentes para obtener los recursos que le faltan al presupuesto. Y mientras esa ley no se apruebe, entonces el producido estimado de esa ley queda como una especie de congelador, no se puede gastar hasta tanto el presupuesto sea aprobado y la ley que lo acompaña, en este caso la ley de financiamiento. Y así se ha presentado. No sé si el Congreso vaya a aprobar esa reforma tributaria que han presentado por 12 billones, pero esa es la situación que se está viviendo actualmente. Entonces, no deja de ser muy sorprendente la discusión un poco bizantina en que desde hace 3 semanas está enfrascado el gobierno con las mayorías congresionales de las comisiones económicas. Las comisiones económicas dicen, bueno, pero no pongamos en el monto del presupuesto la sumatoria del presupuesto básico que presentaron más los ingresos eventuales de la ley de financiamiento, sino que desglosemos esto. Y el gobierno se ha empecinado en que tiene que aparecer como monto del presupuesto, el presupuesto básico, más
los 12 billones de la reforma tributaria. Y ahí estamos, en esa discusión, que realmente recurriendo a los principios básicos y generales de la contabilidad pública y también de la privada, se podría solucionar muy fácilmente. ¿Cómo? Tratando los ingresos de la reforma tributaria como lo que son, como unos ingresos contingentes, no ciertos. ¿Contingentes a qué? A que lo apruebe esa reforma el Congreso. Entonces, bastaría decir, el presupuesto de este año es 523 billones de pesos, ingresos ciertos, más 12 billones contingentes. Pero el gobierno ha creído que marcando indiscriminadamente los dos fuentes de recursos, con eso asegura la aprobación o sienta un principio de que le van a tener que aprobar la reforma tributaria. No, la reforma tributaria es una ley aparte, es una ley de financiamiento que la tiene que estudiar y autorizar con toda su autonomía el Congreso. Y ahí estamos, entonces, se inició una discusión del presupuesto que no se han podido poner de acuerdo en cómo y por qué procede el principio general de la contabilidad pública que distingue entre ingresos ciertos e ingresos contingentes. Gracias. Yo quisiera volver momentáneamente sobre un aspecto que me parece central y que toca todo aquello que hemos venido mencionando, que subrayó sabiamente el doctor Alejandro cuando habló de la importancia del papel que juegan la ley y el legislador en todos estos asuntos. Un papel que además le señaló la propia Constitución, porque dijimos al comienzo, los protagonistas fundamentales de la economía son el Estado en cuanto director de la misma y los particulares en cuanto titulares de la libertad de empresa y la libertad de competencia. Ambas cosas son ciertas, pero miren ustedes cómo en ambos casos hay una referencia expresa al legislador. En el caso de la actividad económica y la iniciativa privada, primero cuando dice que sin autorización de la ley no se pueden exigir permisos previos, y luego la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exige el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Y respecto de la dirección estatal de la economía, a continuación de afirmarla, la Constitución dice: la dirección de la economía estará a cargo del Estado. Esto intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el papel que el legislador juega en esta materia en cuanto representante de la soberanía popular que le ha sido representación que le ha sido entregada por el pueblo colombiano es absolutamente fundamental, y en esa materia no puede arrogarse, como pretende arrogarse en ese y en otros campos, el gobierno competencias que le son ajenas porque le pertenecen al legislador. Lo mismo vimos en el caso del panel anterior, las propuestas de reforma constitucional que ha venido haciendo el gobierno, dándoles a todas ellas los nombres más disímiles imaginables. Todas ellas parecen como puestos los nombres por quienes les ponían los nombres a los planes nacionales de desarrollo in illo tempore, para cerrar la brecha, para no sé qué. Lo mismo se ha venido haciendo con las reformas constitucionales, cuando lo cierto es que cualquiera que sea el camino que se escoja para la reforma constitucional en el marco de la Constitución, bien sea el de la reforma por el Congreso, el de la reforma a través de una asamblea legislativa o el de la reforma por referendo, implican necesariamente pasar por el Congreso de la República, lo que además significa luego pasar por el tamiz de la Corte Constitucional en cuanto corresponda. Eso no puede olvidarse, porque nos llevaría ahí sí que es cierto, a una autocracia del Ejecutivo que me parece peligrosísima en materias económicas y en materias constitucionales. Mil gracias, doctor Guerra. Preguntaba hace un momento sobre el papel de servicios públicos en todo este tema del manejo de la economía. Lo estamos viviendo pues muy directamente en los medios, y quisiera que pudiéramos ahondar un poco sobre ese tema, ese papel de servicios públicos en el manejo de la economía. Muchas gracias. A ver, en materia de servicios públicos y particularmente en materia de servicios públicos domiciliarios,
La Constitución colombiana es bien precisa. En la Constitución colombiana es muy claro que el precio de los servicios públicos depende fundamentalmente del costo de producirlos. Esto está dicho así más o menos con esas palabras en la Constitución. Depende del costo de producir el servicio. Al mismo tiempo, la Constitución dice, como probablemente habrá muchas personas en el país que no tengan ingresos suficientes para pagar los servicios públicos al costo, debe de haber un sistema de subsidios. Y le pone, sin embargo, un límite a esos subsidios. Dice, los servicios deben de salir del presupuesto público. No son las entidades prestadoras del servicio las que tienen que pagar los subsidios. Deben de pagar impuestos, como todo el mundo, pero los subsidios deben de salir del presupuesto público. Entonces, cuando se miran las propuestas y los discursos que se hacen sobre servicios públicos, hay que advertir que no podría el legislador y mucho menos el gobierno por medio de un decreto decir que el kilovatio hora va a valer 100 pesos porque eso le parece bien. No, tiene que determinar en una forma técnica a través de comisiones especializadas, como son las comisiones de regulación, cuál es el costo de producir ese servicio. Después de eso, para el que no pueda pagar ese servicio, debe de haber subsidios. Entonces, es allí donde hace falta honestidad. Es decir, es allí donde hace falta reconocer si no pueden tener acceso todas las personas que lo debieran a los servicios públicos, es porque el gobierno está en la disposición o en la capacidad de meterse la plata al bolsillo para pagar los subsidios. En este momento, la dura realidad es que el gobierno le debe a las empresas prestadoras de servicios públicos cerca de 70.000 millones de pesos para pagar los subsidios que salen de la ley y que salen de la regulación. Entonces, todo lo demás es literatura. Es muy importante reconocer a las empresas prestadoras los costos del servicio, lo cual incluye un margen de ganancia razonable, porque si no es así, no va a haber empresarios privados que presten los servicios públicos. Lo primero que uno tiene que ver en materia de servicios públicos es que haya quien los quiera prestar. Y las alternativas son que los preste todos el Estado, no tiene con qué. Entonces, que lo presten los particulares, pero los particulares van a exigir que sus costos estén remunerados. La otra pregunta, ¿cómo se hace para que la gente de menos capacidad adquisitiva pueda pagar los servicios públicos? Tienen que ser subsidios del presupuesto. Entonces, dentro de todo este tema fiscal que estamos hablando, y cuando se habla tanto de la sensibilidad social y de la transición energética justa, etcétera, pues lo que hay que decir la verdad es cuánto está dispuesto a pagar, a poner el Estado para que la transición en servicios públicos sea justa. La respuesta tiene que ser, como en una canción muy antigua, decía, la cuestión es con dinero, Sebastián, la cuestión es con dinero en materia de servicios públicos. Gracias. Gracias, doctor Palacios. Ya para ir terminando, recuerdan que estamos ya cerca de la hora prevista inicialmente para terminar esta sesión y dar un espacio, porque así juzgamos importante dar espacio a ustedes para que el conservatorio se haga también con los asistentes. Quisiera hacer una pregunta casi de cierre. Todo parecería indicar que si en algo está pensando el gobierno cuando suelta la idea de reformas constitucionales, es el tema económico. Creo que ese es el eje central que lo mueve a eso. Aquí ya se nos ha dicho
se nos ha informado, recordado muy bien los mecanismos de reforma constitucional, etcétera. Pero mi pregunta es, desde la perspectiva de ustedes, ¿creen que el país está viviendo un momento constituyente que ameritara de una o de otra manera alguna reforma? Hace un rato, en el panel anterior, el doctor Juan Manuel Charri decía que él veía la posibilidad de una reforma en materia de justicia. En materia económica, haría esa pregunta. ¿Juzgan ustedes que el país está viviendo un momento constituyente que de una u otra manera pudiera recomendar algún ajuste constitucional en esa materia? Si los temas de esa eventual reforma fueran los que se le ha oído plantear al gobierno, la respuesta es rotundamente no, porque ninguno de los temas a los que ha hecho referencia el gobierno requiere una reforma constitucional, ninguno. Ahora, temas que sean materia de reforma constitucional, pues habrá que esperar a que se presente alguno. Entonces yo creo que momento constituyente pues no se está viviendo. Es decir, un momento constituyente como el que se vivió en el año de en los años de 1990, 1991, con todos los antecedentes que habían tenido, ciertamente no se están viviendo. Además, me parece que faltaría un elemento que a mi modo de ver es crucial para definir cabalmente un momento constituyente. Un momento constituyente requiere de grandeza. Y la grandeza puede ser la séptima papeleta, la propuesta de los estudiantes, cosa por el estilo. Pero yo echo de menos cualquier expresión de grandeza a la hora de hablar de propuestas de reforma constitucional. Gracias, doctor Esguerra. Doctor Restrepo. No, quisiera agregar simplemente esto. Veo con temor constitucional y económico, cosas que vienen en marcha. Por ejemplo, va a venir en marcha una ley de servicios públicos que ya se está preparando, en donde, como se anticipa, se va a infringir la regla de oro de que el costo de los servicios públicos sea el resultado, como lo menciona el doctor Hugo, sea el resultado del costo de producción más el transporte, etcétera. Podemos entrar en una espiral de precios políticos. Se nota el deseo irrefrenable del gobierno de meter a Colombia en una espiral de precios políticos en cosas tan delicadas como estas, sin pagar atención la viabilidad financiera de las empresas prestadoras para invertir, para hacer ensanches. Entonces, creo que más que cambios al modelo actual de la Constitución, lo que habría que ser es muy atentos y estar muy alerta de que no se vayan a quebrantar aún más las normas que ya existen. Mil gracias. Yo creo que el problema es el desequilibrio entre aspiraciones y recursos. Entonces, si uno dice que un momento constituyente es un momento de desequilibrio entre aspiraciones y recursos, todos los momentos de la historia son momentos constituyentes. La verdad es que, suponiendo que se puede llegar a un equilibrio realista entre esos dos extremos, las instituciones que hay en la Constitución colombiana, a mi juicio, son suficientes para que una economía donde los criterios que se aplican en la administración y los que se aplican en el gobierno sean realistas. Esas estructuras constitucionales son suficientes para que el país pueda crecer, para que el país pueda tener empleo, para que el país pueda tener estabilidad en los precios. La respuesta final es conseguir realismo entre los congresistas,
conseguir realismo en la administración, en cómo se llega al equilibrio entre aspiraciones y recursos. Si uno deja que sueñen con la imaginación hasta las estrellas, las aspiraciones, no va a haber constitución nunca estable. Vamos a mantenernos en momentos constituyentes hasta el fin de los siglos. Bueno, frente a la pregunta de Sergio, yo también estoy de acuerdo con el panel de que definitivamente no estamos en un momento constituyente, aunque tengo una visión diferente. Yo creo que el presidente está en todo su derecho de hacer campaña política para el 2026 y lo que está haciendo es despistándonos a todos con unos globos para hacer su campaña y ganar en el 2026, no él, sino su grupo político. Esa es una visión, digamos, diferente política de lo que está haciendo el presidente en este momento. Gracias. Bueno, me complace mucho dar la palabra a los asistentes. Si alguno quisiera hacer alguna pregunta, alguna intervención, resultaría de mucho interés. Doctor Trujillo, por supuesto. Gracias, doctor Sergio. Quiero formular una pregunta que me suscitó el comienzo del panel en las palabras que formuló el académico Juan Carlos Esguerra. Yo siempre he creído, como lo dijo él, que el constituyente del 91 estructuró una carta política, digamos que equilibrada, por decirlo de alguna manera, sustentada en el Estado social de derecho y en la economía social de mercado. Tengo la impresión, y esa es la pregunta, de que cada día hay menos Estado social de derecho y menos economía social de mercado, y sobre todo menos economía social de mercado. Yo soy un devoto de la Constitución del 91, claramente soy un devoto. A menudo tengo diferencias cordiales, claro, que estaba por aquí ahora mi amigo Alfonso Gómez, que tiene otros criterios frente a la Constitución del 91. Pero me parece que la Carta del 91, repito, de la cual soy devoto, ha venido siendo en algunos aspectos desnaturalizada. Ha tenido reformas, claro, pero también contrarreformas. Y esas contrarreformas se han dirigido fundamentalmente al tema de la economía social de mercado, no porque haya enemigos acá gratuitos de la economía social de mercado, sino porque es una tendencia universal. La tendencia universal es privilegiar la economía sobre otros aspectos, y todo esto de la globalización apunta en esa dirección. Entonces, diría yo que para garantizar esos equilibrios, más que reformar la Constitución, lo que hay que hacer es volver al texto original. Hay artículos de la Constitución que han sido reformados de una manera tal que son otros. La Constitución ha sido desarrollada en sus normas más reformistas por leyes que son bastante regresivas, algunas de las cuales, por Dios, digo, voy a decir una herejía, pero creo que es verdad, han sido avaladas por la Corte Constitucional como exequibles, a pesar de que van en contra, a contrapelo de la voluntad del constituyente. Quisiera sobre eso una opinión, sobre todo del doctor Esguerra. Gracias, doctor Trujillo. El tema que usted plantea, cabría decir, como dirían los españoles, se las trae.
porque es un tema que tiene muchas complejidades. Es verdad que la Constitución ha venido siendo desarrollada en forma tal que en algunos sentidos se ha distorsionado el sentido y el propósito que tuvieron esos artículos en un comienzo. Es verdad. También es verdad que afortunadamente para la Constitución, y digo yo, afortunadamente para los colombianos, la gran mayoría de las reformas a la Constitución han venido por el lado de la parte orgánica y no de la parte dogmática de la Constitución, que en lo fundamental ha logrado mantenerse, y por consiguiente esas distorsiones a las que usted se refiere son, me parece a mí, distorsiones susceptibles de enderezarse bien por el propio legislador, bien por el juez constitucional a la hora del ejercicio del poder de control. Es verdad. Y en materia económica, sí, me parece que ha habido reformas que no correspondían, me parece que ha habido intervenciones que se han hecho unas veces por el legislador, otras por el Ejecutivo, que tampoco correspondían, pero yo no me preocupo tanto porque, repito, creo que la Constitución, los pilares de la Constitución en esa materia se mantienen incólumes y por consiguiente que las distorsiones que ha habido son susceptibles de corregirse, me parece a mí. Bueno, nuestros renovados agradecimientos a la Academia por esta invitación y muchísimas gracias.